el almuerzo del día de hoy. Amigos, amigas, ahora sí, con un fuerte aplauso para hablar de Franco Colapinto. Lo recibimos al señor Ezequiel Fernández Mur. ¿Cómo va, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Parecía que matabas moscas igual, ¿eh? Un sonó muy, Me vi toda la carrera. muy convincente. ¿Te viste toda la carrera? Obvio, todo. A las 10 de la mañana ahí. Y el sábado vi la clasificación. No, ¿Tuviste al mango? Estoy full Colapinto. Muy bien. Vamos con él. Primero quiero decir igual, Huracán justo semifinalista, primer semifinalista Bien, Huracán. del campeonato argentino. Bien, Esta Huracán. noche contra el ganador de Boca Independiente esta noche, también Argentino en San Lorenzo y mañana River con Platense. Pero Ganó quería el Globo. decir eso porque 4 partidos en 10 días igual es un justo semifinalista. Bien por Huracán. Y nos mudamos a Italia. Y no por León 13 que asumió, tampoco por el Napoli, que va a ser casi campeón otra vez. Bien el Napoli. Todos pensando en el Diego. Sí, tampoco por Alcaraz, que ganó el Abierto de Roma, le ganó justamente al italiano, a Sinner. Sí. Fue el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. A ver, y no es que vaya a hablar de Ferrari si vos hablas de Fórmula 1, habla de Ferrari. Y Ferrari ayer en la largada no estaba entre los 10 primeros puestos. Todo un tema era. Y con Hamilton, con el 7 veces campeón mundial. Era un gran tema para Ferrari esa crisis. El otro problema fue que si hay un pibe revelación en la Fórmula 1, ese pibe es italiano. Sí. Y se llama Kimi Antonelli, tiene 18 años, había hecho la pole en Miami, ya tiene 48 puntos, si no me equivoco, en el campeonato. Bueno, abandonó en la carrera ayer Se le con quedó, su... se le quedó la catanga. Se le quedó su Mercedes, sí. Pobre. Y Pobre, porque estaba en Verstappen- Italia, 18 años, está toda la gente, las banderitas italianas ahí. Ni Ferrari ni Kimi. Qué lástima. Y termina ganando Verstappen, 4 veces campeón mundial. No era el favorito y termina ganando. Pero nosotros no vamos a hablar de nada de eso, sino que para nosotros la Fórmula 1 es Colapinto. A partir de ahora es Colapinto. Es como si no existiera nada más que Colapinto. A ver, por un lado tiene una lógica, porque es un país fierrero, porque hacía mucho no tenías un argentino en la Fórmula 1, lo de Colapinto del año pasado fue breve, y porque hay cultura deportiva en Argentina, más allá de la colapintomanía, hay cultura Y deportiva. Fierrera pleno, obvio. Sí, Es un país recontra Fierrera. y Fórmula 1 también, Fangio, Reutemann no son de un repocho, son argentinos. Entonces, sí, ok, se sube mucha gente como se subió a la NBA con Ginóbili. Totalmente, sí. Y tiene una lógica. Y está bien también. Exactamente, Claro, sí. está bien eso. Te sentís más cercano, más Sí. identificado y querés que le vaya bien Sí. a un compatriota. Más allá de esto, de lo que los problemas que puede llegar a tener la Colapinto manía. A ver, vuelve porque vuelve por un australiano, Duhan, al que no le fue bien en sus primeras 6 fechas. El papá de Duhan, que era un gran campeón de la moto, dijo, resulta que Alpine, que es la escudería francesa en la que está Colapinto, que hereda Renault, es lo que queda de Renault, Alpine es una escudería de pago. Dijo justo horas antes de la carrera, el papá del piloto desplazado por Colapinto. Y sí, Colapinto llegó con mucha plata detrás, eso es cierto, con muchos patrocinadores, absolutamente cierto. Pero descubrir ahora que una escudería en la Fórmula 1 es de pago, Y claro, amigo. es descubrir la pólvora. Claro. Es como A los ver. que dicen, no, el fútbol es un negocio. Y pagar para que un piloto tenga mayor patrocinio, mayor apoyo económico dentro de una butaca de la Fórmula 1, también es viejísimo. Claro. Si hablamos de Fangio, y si hablamos de Argentina años 50, peronismo, estado presente también en el deporte. Sí. El peronismo apoyó económicamente a Fangio para que pudiera competir en Europa. Entonces no es nuevo el tema de que... Y no es el peronismo y los pilotos argentinos los únicos. Corre un mexicano y vos vas a ver las compañías mexicanas en el auto también. Claro. Es así. No fue casual que YPF, el director de YPF aquí, Marín, anunciara, micrófono que no sabía que estaba justamente abierto, que iba a debutar en Imola, que iba a debutar en Colapinto. El sponsor ya sabía. El sponsor principal ya sabía. Claro. YPF, y no fue casual tal vez, que YPF tuvo un acuerdo con Eni, que es la hidrocarburos italianos, justo días antes. Resulta que si está Eni no puede haber otra marca petrolera allí patrocinando a la escudería. Claro. Es que, ¿cómo es el vehículo de YPF? ¿Será con ese acuerdo con Eni? Y tal vez sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que Colapinto es mucho más que Colapinto.
y es mucho más que la Fórmula 1. A ver, a tal punto que yo casi debería aclarar que esta columna la elegí por decisión propia, a que a mí me paga Gelatina, que no, que no me paga... no hay ningún sponsor para que no hables hay- de... Es casi como que lo tenés que aclarar, que no está Galperín garpando los minutos de esta columna. No, pero es que genera un interés genuino. Que Absolutamente haya un argentino genuino. corriendo. Es decir, yo el sábado vi a Colapinto, no vi la Fórmula 1. Sí, y después yo no hablo como especialista de la Fórmula 1, no Claro. soy especialista de la Fórmula 1. Claro. Los periodistas, viste, hay una vieja frase que dice, los periodistas son especialistas a los ojos del neófito y neófitos a los ojos del especialista. Claro. Bueno, ahí estamos muchas veces, en el medio. A ver, no hay que ser tampoco un especialista para decir que lo que le pasó el sábado a Colapinto marcó lo que sucedió luego el domingo. El sábado se la puso. El sábado se la puso. Sí. Fue el cuarto accidente en 10 carreras. Y no cuento Qatar, porque Qatar fue provocado por otro. Pero el cuarto en 10 carreras también es mucho. Claro, no hubo las ironías ni los memes que sí había cuando estaba Duhan, cuando esto le pasaba al que estaba antes que él, ¿no? Sí. O sí los hubo, pero desde otro lugar. ¿Y por qué lo marcó? Digo, lo marcó también porque marcó la cautela del domingo. El domingo largó 16º y terminó 16º. Como que todo muy prolijito. Tenía que llegar. Tenía que Que en llegar. realidad para eso está ahora. Sí, ¿no? sí, No, sí. no podemos esperar Colapinto. Ni siquiera No, ni tal siquiera vez- Alpine se lo pide, sí. que esté entre los primeros 10. Si está, No, tal golazo. vez Alpine dijo, bueno, Alpine lo dijo Briatore dijo, bueno, y que sume algunos puntos. Claro, dijo, ¿no? para sumar hay que estar entre los primeros. hay Pero que ayer, de ver. hecho, en la carrera, en un momento iba adelante de su compañero de escudería Sí, pero ahí fue una casualidad, pero no Era cambió, casualidad, no entró a pero- cambiar neumático. y le avisan, pero en un momento le avisan por radio, déjalo pasar. Sí, lo iba a pasar inevitablemente. Sí. Inevitablemente lo pasaba. Pero hay un Neumático, aviso, Colapinto obedece, hay Sí. un ordenamiento de la escudería y dice, che, La obediencia Franco, debida atrás. forma parte de la Fórmula Claro. 1 también, esa obediencia debida. Bueno, Reutemann Y en un momento tuvo un episodio en que no obedeció. no obedeció en el y se largó 81 tremendo quilombo. y eso le pasó. Claro. Le quitaron el título en la última fecha. A Claro. ver, el choque fue encima en la curva Tamburello. ¿Y por qué nos llama la atención a todos la curva Tamburello? Porque así se mató a Ayrton Senna en 1994, ¿te acordás? Y yo ¿Fue recordé... la misma curva en la que se mata Sí, sí, Senna? en la misma curva que se Ah, mata mirá Senna. vos. Allí en la curva que se mata Senna y Mirá la que vos. cambia la Fórmula 1, porque después de eso no hubo muertes en la Fórmula 1. Después de Senna no se mató nadie más. Exactamente. Porque Hubo un aparte tipo fue un que insistía mucho en la seguridad de los autos. Sí, y porque aparte fue un fin de semana fatal. Un día antes se había matado Ratzenberger Claro. y se había accidentado Barrichello también. Y Senna sabía que se le iba a matar. Y Senna estaba en un momento de ese misticismo que él tenía muy potente. Mira, no sabía que había sido en el mismo lugar. Mirá Sí, sí, vos. sí. Yo cuando veo el mismo lugar digo, y recordé la serie de Netflix, Sí, ¿no? claro, claro. Y recordás que cuando muere Senna se hace un entierro popularísimo en Río de Janeiro, y no lo dejan ir al entierro a Eccleston. Se tuvo que quedar encerrado en la habitación de su hotel. Bernie Eccleston era el verdadero patrón de la Fórmula 1 eterno, el dueño de los negocios, de los derechos comerciales por 100 años. Mirá qué negocio fácil el de la Fórmula 1. Por 100 años se había comprado el comercio y el negocio de la Fórmula 1. Claro. También culparon a Frank Williams, el capo de la escudería en la que se mató Senna. La tesis era que se había muerto adentro de la pista y lo ocultaron para que pudiera seguir la carrera. Es decir, para que el show y el negocio pudieran seguir adelante. Luego se comprobó que no murió exactamente dentro de la pista, Ayrton Senna. Pero vos fíjate que en las exageraciones de Colapinto, cuando Colapinto corre en Brasil el año pasado, y hubo un juego comparativo con Senna. Obvio que se cuidaron ciertas cosas, porque tenés que cuidar ciertas cosas. 41 victorias, 65 pole No, position, claro. 80 podios, 3 campeonatos mundiales. No, por Pero no supuesto. podés siquiera amagar una comparación. Bueno, esa No. comparación se amagó. Sin embargo, se amagó. A ese punto llega la comparación, la exageración que se hace con Colapinto. Y Colapinto forma parte de un negocio, y no lo quiero decir con esto despectivamente. En esa misma serie de escena hay un momento en el que uno de los grandes ejecutivos dice: la Fórmula 1 es siempre un negocio, excepto algunas horas el domingo, cuando se corre la carrera, está diciendo, ¿no? Y es claro, te pueden mostrar el glamour de la Fórmula 1, esa cosa de los playboys que corrían antes en la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Pero ese negocio que era la Fórmula 1 en aquel momento de escena estaba comandado, además de Eccleston, por Jean-Marie Balestre, un francés que protegía a Alain Prost, ¿no? El francés había estado combatiendo para los nazis.
Después él dijo que no, que él era un partisano infiltrado, pero había estado combatiendo para los nazis, el francés. ¿Quién lo reemplaza? Un inglés llamado Max Mosley. El padre de Max Mosley había fundado el partido nazi en Gran Bretaña. Y él mismo lo agarraron en una orgía de temática nazi. Él estaba vestido con un uniforme nazi y hablando con pronunciación alemana, bien germana, en esa orgía que lo agarraron algunas cámaras indiscretas. Mira vos. El padrino de bodas, de la boda de su padre, fue justamente un tal Adolf Hitler, para tener una idea de qué personajes rodean ahí la Fórmula 1. Y Eccleston es una de las fortunas más grandes de Gran Bretaña. Eccleston era un hombre que decía, primero tenés que llegar, después de que llegás tenés que hacerte rico, y después de hacerte rico tenés que hacerte honesto. El problema, decían que él siempre seguía haciéndose rico. Le faltaba la otra parte. Claro. Faltaba la otra parte. Te decían que si vos subiste a un bondi y te dabas cuenta que te faltó la billetera, no había sido Eccleston. Si era Eccleston, te dabas cuenta en tu casa, no en el bondi. Ese personaje era Eccleston. Claro. ¿Y quién era el principal amigo, socio de Eccleston ahí? Briatore, el tío Flavio Briatore, que es el padrino de Colapinto. Claro. El hombre que lo llevó a Colapinto ahí. Briatore tenía una discoteca en Cerdeña donde llegó a hacer una vez una huelga de champán. ¿Por qué? Porque nos querían cobrar impuestos a los ricos. ¿Una huelga? De champán. Muy bueno. Huelga de champán. ¿Qué tal la ves esa? A $7.000 la botella hacían huelga de champán ahí en la discoteca que se llamaba Billionaire. Claro. No, Billionaire, ahí en Cerdeña. Este personaje que decía que los ricos somos modelos para los jóvenes y encima nos quieren hacer pagar impuestos, encima que hacemos de modelos para los pibes. Había sido socio de un... que vos te acuerdas, Banco Ambrosiano, de todo ese tema, bueno, se tuvo que escapar de Cuneo, le metieron una condena de 3 años de prisión y se refugió en las Islas Vírgenes, lo rescata Benetton y así se mete en el negocio de la Fórmula 1. Él dice que es el descubridor de Schumacher, en realidad le robó Schumacher a otra escudería, no es que lo descubrió él a Schumacher, Schumacher lo había descubierto la primera escudería que le da una oportunidad en la Fórmula 1. Él lo que hace, dice, sí, este pibe es bueno, porque ya está en la Fórmula 1, lo que hago me lo robo. Y se lo robó. Bueno, algo parecido hizo con Colapinto. Y más allá del talento que pueda tener Colapinto, que está por verse todavía en el gran nivel, obvio, llegar a la Fórmula 1 tenés que tener un talento, no solo dinero. Está todavía ahí entre los rookies, como se dice, ¿no? Está entre los rookies. Está entre los nuevos. Lo que descubrió primero, antes que todo Briatore, es la mina de oro. Claro. Descubrió guita, porque en Latinoamérica le faltaban pilotos ahora, porque hay solo un brasileño, dejaron de estar los mexicanos, y entonces ven también un mercado, obvio. Acá hay un mercado a explotar. Sí, lógico, también. Sí. Pero además, pero igual para correr tiene que ser bueno, no es que porque solamente sos parte de un mercado que necesita la Fórmula 1, tiene que ser bueno, no llega cualquiera. Y después, en ese supernivel, como le pasó a Duhan, al australiano que estaba antes de Colapinto, y la chocó más de una vez, y entonces chau, le dijeron, lo aguantaron 6 fechas. Bueno, ¿cuánto aguantará la escudería de Colapinto a Colapinto, Alpine y Briatore a Colapinto? ¿Cuánto lo aguantarán? Primero dijeron 5 o 6 fechas. Ahora Briatore lo relativizó eso. Pero realmente no se sabe cuánto tiempo va a estar Colapinto allí y lo que el pibe está haciendo, corriendo bajo una presión, pero tremenda. Es inevitable que corra bajo esa presión. Le pasó a su predecesor, a Duhan. Le está pasando ahora, son reglas de juego. Pero lo que descubrió Briatore no es el talento exactamente, sino primero el negocio. Y Briatore textual lo dijo, bueno, si no va, yo tengo que cuidar los intereses de la escudería, de Alpine. Con lo cual está claro que si Colapinto no va, también Colapinto será reemplazado y encontrará un nuevo Colapinto. Encontrará otro país que decida promocionar a un piloto o otras marcas que decidan promocionar a un piloto. Esto forma parte históricamente de la Fórmula 1. Este Briatore, para que tengas una idea, llegó a ser expulsado de por vida de la Fórmula 1. Gran Premio de Singapur, 2008. Él tenía en su escudería al hijo de Nelson Piquet, a Nelsinho Piquet, y quería que ganara Fernando Alonso, pero tenía que terminar la carrera antes de tiempo. ¿Y qué hizo? Lo mandó a Nelsinho Piquet a chocar contra un muro. Claro. Y Nelsinho Piquet terminó declarando ante la justicia, aceptando que eso era real, que le habían ordenado eso bajo extorsión, aceptó y lo hizo. Es un tipo que tiene ese currículum, casi prontuario más que currículum. Ok, acá lo ponemos como el tío, como el benefactor, como el que protege a Colapinto. Pero es un gran bribón. Briatore es un gran bribón, en realidad. Briatore alguna vez le dijeron que
que por qué no fundaba un partido político. Era la Italia, ¿te acuerdas? La Italia de Berlusconi. Claro, sí. Y le dijeron, ¿por qué no fundaba un partido político? Y él dijo, no, se gana poca guita con la política. Dijo, ese tipo es Briatore. Y yo entiendo al periodismo, a ver, y no quiero hablar del periodismo precarizado, había que leer ayer o el sábado la columna de Leticia Martín. Leticia Martín en Perfil. En Perfil, va un gran abrazo de solidaridad. Nadie lee nada, escribió, para decir que la están explotando, que le pagan miserias. Entonces hay que entender a veces que el periodismo se sostiene desde otros lugares. Totalmente. Lo puedo entender. Y puedo entender la colapintomanía. Pero también es cierto que hay que escuchar con prudencia. Todo lo que escuchamos de la fórmula, hay que escucharlo con prudencia. Y alguna gente hay que matizar un poco todo, y hay que ver de dónde viene todo, y hay que estar atento. Ahora viene Mónaco. Mónaco es justo ese glamour y todo ese jet set que implica la Fórmula 1. Se sigue, de hecho, corriendo en Mónaco porque representa eso. La verdad que las carreras de Mónaco son las más... No se pasa nadie, no hay lugar para pasarse, no puede ni agarrar velocidad. Sí, Imola era difícil para pasar, porque era difícil, un circuito difícil para pasar. Sí. Bueno, Mónaco es 10 veces más difícil todavía para pasar. Pero es emblemática. Es emblemática, va a ser una carrera difícil. Y va a estar, no sé, Reñero ya se murió, no hace tiempo, se murió Reñero, digo yo. La princesa Carolina, va a estar todo ese glamour, todo ese jet set, disfrazado de evasión fiscal, pero bueno, no se habla de la evasión del Principado, de la evasión fiscal, de eso no se habla ya. No, va a estar todo ese glamour de la Fórmula 1. En el medio de todo ese glamour va a estar todo ese gran negocio. Entonces, Colapinto va a tener que cumplir esas reglas de ese negocio. Seguro. Aparte de los morlacos. Y también demostrar que es un buen piloto, ¿no? Exactamente. Porque también no deja de ser, además, una vez que están arriba del auto, también una competencia deportiva, sí, hay que demostrar aptitudes técnicas, físicas, después dentro del negocio que los rodea, después están los pilotos que hay que saber estar ahí y llegar. Y en el caso de Franco también lo que le piden es, no la choques, llegá. No la choques. Llegá. Y hay están pidiendo que salga saber, primero, que suba al podio, que esté entre los 10. Y saber convivir con la presión. Claro. Porque tiene 21 años y porque no es Colapinto solo lo que corre ahí. Claro. Es toda otra cosa lo que está corriendo ahí detrás de Colapinto. Entonces, a él inevitablemente la mochila le pesa. Bueno, si la lograra alivianar, y no se sabe porque tiene 21 años, es muy pibe, pero si la lograra alivianar, tiene un talento y tiene un algo para afrontar situaciones. Si lo logra hacer, ok, pero el sábado la había chocado. Ezequiel Fernández Moore, con la primera carrera de Colapinto en su regreso a la Fórmula 1, seguiremos analizando y pensando también qué pasa no solo con Colapinto, sino con todo lo que lo rodea. Gracias, amigo. Y el recuerdo, está bien, porque hay gente preguntando en el chat. Sí. Lo de Leticia Martín. Leticia Martín. Hay gente que pasó con Leticia. Dice, bueno, hubo una columna publicada este fin de semana en el titulada Nadie lee nada. Que es en la sección Cultura de Perfil. Sí. Evidentemente nadie lee nada porque esa columna se publicó sin que nadie advirtiera. Ella cuenta en esa columna que desde hace 5 meses que no le pagan y que le pagan a razón de 50.000 pesos por mes, es decir, 12.000 pesos la columna, es decir, un helado. Sí. Y así todo, después se generó. Luego de la columna fue levantada por la web, reapareció a las pocas horas. Tuvieron que ponerlo otra vez, pero estaba en papel. Y ya estaba en el papel. Claro. Con lo cual circuló por todos lados. Y finalmente se viralizó, que era parte de lo que hablaba también la columna. Así que le mandamos un abrazo a abrazo por la valentía de contar cómo está precarizado el medio. En general. En general, pero no todo vale. No es que te tiene que pagar... ¿Quién sería? Galperín para que hables bien de Colapinto. Claro. No, hay que hacer periodismo igual. Ezequiel Fernández Moore en Circo Freak en la mañana de Gelatina. Y así llegamos al final. Ya llega...